Muy buenas noches, querida audiencia. Bienvenidos a Mirando Lejos. Bueno, hoy yo quería hablar de otras cuestiones, pero el tema Itaipú va a ocuparnos todo este editorial. Esta tarde me llamó Óscar Acosta, el amigo Óscar, la amiga Menchi y Fito Páez, William Domínguez estaban en Radio Monumental y me preguntaron qué me parecía el precio logrado, la nueva tarifa de Itaipú, que aparentemente, aclaro, toda la información que yo tengo, la tengo de la prensa brasileña, no la tengo de la prensa paraguaya ni de las autoridades paraguayas. De hecho, no hay todavía una sola declaración oficial del gobierno paraguayo. Quiero aclarar esto. Cuando Menchi me pregunta, y Óscar me pregunta, ¿qué te parece la nueva tarifa? $19.28 kilovatio mes. Hoy en día está a 16.71 de dólar kilovatio mes potencia. O sea, la potencia que la ANDE o la Electrobras brasileña compra está costando de 16 y 71 va a subir según el acuerdo tarifario alcanzado aparentemente, según la prensa brasileña, a 19.28 kilovatio mes. Bueno, en principio también, después, obviamente, ¿quién no puede? A nosotros los paraguayos nos conviene que el precio de la energía de Itaipú sea un precio que nos permita incorporar ingresos a las arcas del Estado, especialmente que son los consumidores brasileños. El mercado brasileño es el gran consumidor de la energía de Itaipú, no lo somos nosotros. O sea, de este 19,28 centavos de dólares, la mayor parte la va a pagar supuestamente el mercado brasileño. Después fui leyendo la prensa brasileña. Aclaro, celebré el aumento del precio de la tarifa de 16 a 19, pero después me fui adentrando en diferentes medios brasileños y hay algo que me llamó mucho la atención. Cuando la prensa brasileña grita el gol y nosotros no sabemos nada, quiere decir que para ellos este es un gran acuerdo. Y me parece que se pueden dar grandes acuerdos entre los países, pero siempre creo que esto hay que tomar con cautela. Al principio yo pensaba que la Cancillería paraguaya, con buen criterio, no quería expresar nada, porque siempre he sostenido que los triunfos diplomáticos nunca se festejan. Pero me fui adentrando y auscultando y informándome a través de la prensa brasileña, CNN o Globo y otros medios locales de diferentes medios de prensa escritos brasileños de nivel nacional. Y entonces se dan algunas cosas que quiero poner de relieve. Por ejemplo, el acuerdo operativo por el cual la ANDE compra energía excedente, más barata, también se va a mantener por un periodo de tiempo más a favor de la ANDE. ¿Por qué razón? Porque la ANDE tiene prioridad. Y la ANDE, del 100% de energía que la ANDE estira, compra la Itaipú Binacional, 40% más o menos, según las informaciones que he recibido, es energía excedente. La energía excedente cuesta $7 ya el megavatio hora. O sea, la potencia cuesta 19 y la energía excedente es mucho más barata. 40% de lo que compra la ANDE de la Itaipú es energía que compra $7 megawatt. Es el 40%, como dije, del consumo. El excedente, lo que se llama energía excedente. Ahora bien, el acuerdo continúa y según me llegaron a decir, leí en la prensa brasileña, hay algunas cosas que a mí me hacen mucho ruido. A mí me hace mucho ruido que se establezca que este acuerdo rige hasta el 2027, hasta el 1 de enero del 2027. O sea, tenemos este año, aparentemente tendría que pasar por la aprobación parlamentaria, tanto paraguaya como brasileña, lo que quiere decir que este puede ser un año perdido. Tendríamos el año 25 y 26 en donde nosotros cobraríamos este precio de 19.22 dólares por kilovatio mes. Ahora bien, ¿qué sucede en este caso? En este caso, el acuerdo sostiene que a partir del 2027
el presidente Peña, que va a seguir en el gobierno, o los próximos presidentes que vengan del 15 de agosto del 2028, van a tener que vender la energía de Itaipú a un precio que baja de 19 a 10 o 12 dólares el kilovatio mes. O sea, hay una bajada total. Esto quiere decir que el próximo presidente de la República queda con las manos atadas. Estoy diciendo, Peña termina su mandato, pero después el próximo presidente que viene va a quedar con las manos atadas. Y Paraguay, hasta el 30, 31, 32, 20, del 30, 31, 32, no va a consumir todavía toda la energía. O sea, el mercado brasileño va a ser el gran absorbente, el gran consumidor de la energía de Itaipú. Y nosotros, según lo que dice la prensa brasileña, quiero ser claro en esto, no he escuchado una sola opinión del gobierno paraguayo, una sola manifestación del gobierno paraguayo. Según la prensa brasileña, el acuerdo consiste en que hasta el 2027, 1 de enero del 2027, rige, o sea, va a dejar de regir 19 y entra a regir una nueva tarifa que puede ir de 10 a 12 dólares, o sea, casi la mitad de la tarifa baja. Y los próximos presidentes estarían atados las manos. De ser así, esto quiere decir que se está modificando el anexo C y no solamente se está modificando el anexo C y a la vez el Tratado de Itaipú. ¿Por qué lo digo esto? Porque según el tratado, los únicos compradores de la energía de Itaipú son la ANDE y la Electrobras brasileña. En este caso, la ANDE compra y supuestamente tendría la libertad de vender en el Brasil. La ANDE del 2026 al 2027 no va a poder desarrollar destreza comercial para poder insertarse y ser un proveedor al mercado brasileño. Y repito, de permitirse eso estaría exigiendo una modificación del Tratado de Itaipú, lo que quiere decir que necesita una aprobación parlamentaria. Por otro lado, hoy en día el modelo de Itaipú se construyó sobre la base del mercado cautivo. ¿Qué quiere decir esto? Las empresas brasileñas, aunque algunos hayan protestado por eso, estaban obligadas a comprar la energía de Itaipú. Por más que la energía de Itaipú en muchos casos sea más cara que las energías de otras hidroeléctricas brasileñas que ya se han amortizado, que han pagado todas sus deudas. Ahora bien, son 25 empresas obligadas a pagar. Hoy esas 25 empresas van a pagar 19 dólares. En el 2027 van a pagar 10 o 12 dólares. Y la ANDE, que no tiene destreza comercial, va a tener que vender en el mercado brasileño. Esto es un tema verdaderamente complejo, es un tema que creo que a nosotros los paraguayos lo único que nos conviene, la única manera de resolver el problema de Itaipú es consumiendo toda nuestra energía. Si no consumimos toda nuestra energía, nosotros vamos a seguir teniendo estas discrepancias con el Brasil que se van a resolver de una sola manera. Brasil consume toda su parte de la energía de Itaipú, nosotros consumimos toda nuestra parte de la energía de Itaipú. Por lo que he leído en la prensa brasileña, honestamente les digo, creo que esto todavía hay que tomarlo con mucha cautela. El precio de la tarifa, definitivamente, de ser así, es un gran triunfo. El mantenimiento del acuerdo operativo entre la ANDE y la Itaipú binacional también es un objetivo muy importante para el Paraguay. Pero que del 2027 el próximo presidente o el gobierno esté atado de manos y la tarifa de Itaipú baje, y la ANDE tenga que entrar a vender en el mercado brasileño sin tener ningún expertise, ninguna experiencia concreta de vender energía, me parece que es verdaderamente un poco arriesgado. Sería yo partidario de que el gobierno se piense dos veces las cosas. Esto necesita también aparentemente una aprobación parlamentaria, lo que en principio era un debate sobre la tarifa va a terminar significando la renegociación del anexo C, porque van a estar de pie y mano al próximo gobierno, y aparte una modificación central del tratado, que tiene que ver con ¿qué? Con que solamente la ANDE va a poder vender energía al mercado brasileño. Pero sin embargo en el acuerdo no entra la regulación de las aguas del río Paraná. Por eso, con toda sinceridad, hay mucha confusión, yo no estoy entendiendo
no me parece correcto atar las manos al próximo presidente de la República, en este caso al propio Santiago Peña, por 2 años, porque creo que estamos pensando más que en el desarrollismo energético, en el rentismo energético. Esto va a dar mucho que hablar y nosotros seguiremos hablando de este tema en función de defender los intereses de la República del Paraguay. Enseguida con Ignacio Iramay para analizar la situación de la oposición y después con Manuel Llera para analizar y evaluar el Estado de Derecho en el Paraguay. Bueno, volvemos mirando lejos y ahora estamos con una persona de una larga trayectoria en la medicina, pero familiarmente también tiene una larga trayectoria como el invitado después, Manuel Llera, hijo, ¿verdad? O sea, son digamos, de familias políticas. Tu padre era médico y fue un gran federalista, si no, quiero recordarlo porque era de los luchadores de las épocas difíciles, digamos. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Encantado de estar en tu programa. Un saludo a la audiencia. Sí, efectivamente, mi padre actuó mucho tiempo en política, fue muy perseguido durante la dictadura, hizo política dentro del febrerismo y, en fin, tuvo su protagonismo en su momento y después se dedicó exclusivamente a la profesión médica, ¿verdad? Ahora, es una suerte de destino obligado que el federalista, en vez de... Claro, está la revolución del 36, que es un cisma entre el federalismo y el liberalismo paraguayo. A un federalista le es más fácil hacerse encuentrista que hacerse liberal. Porque, fíjate, tenemos el caso tuyo, digamos, ahora, el caso de Euclides Acevedo, que también es federalista, Enrique Sánchez, hijo, que militó también en el Encuentro Nacional, y muchos otros, digamos. Sí, me estoy olvidando de otros, pido disculpas. Yo debo aclarar que yo me dediqué sobre todo a la militancia ciudadana. Yo no pertenezco a ningún partido político, no estoy afiliado a ningún partido. ¿Ah, vos no estás afiliado? No. Yo estoy ahí, fui como suplente de Katia González en un acuerdo que se llamó la Alianza del Encuentro Nacional con otros partidos, y en donde yo figuré como suplente de ella pensando que nunca iba a suceder esto que sucedió. Entonces soy un ciudadano. Leí tus declaraciones y decía, o sea, me cayó medio un presente griego arriba, una cosa que uno ni esperaba. Efectivamente, me cambió la vida, ¿verdad? Porque yo estaba desarrollando muchos proyectos dentro de la misma medicina, estoy ejerciendo la pediatría todavía activamente. Entonces, fue un golpe súbito que me cambió todo. Entonces, yo acepté porque Katia me lo pidió, y por lo visto que fue una visionaria porque ella pensó de que en algún momento le podía pasar esto, y bueno, quería tener, digamos, un suplente que más o menos conociera en sus principios y valores, y bueno, con ella siempre hemos trabajado en equipo, yo he estado asesorando su campaña. La parte de medicina pública, todo ese tipo de toda cosas. La parte de reforma del sector salud, un poco la parte educativa, y en fin, todas las reformas que ella en algún momento planteó en ese libro, Cartas a Marito, sí, que fue una propuesta de reforma del Estado. Creo que ese libro presenté yo. Exactamente. Ese libro, exacto. Sí. Ahora, te quiero hacer una pregunta, ya yendo un poco. ¿Cómo te sentís vos, que es tu primera experiencia parlamentaria? Y política. Y política, sí. ¿Cómo te sentís siendo minoría en el Parlamento ante una mayoría que, digamos, no te voy a decir aplanadora? O sea, los votos, que no sentí una impotencia, o ¿cuál es la función que vos le ves a la oposición en este escenario parlamentario? Bueno, yo creo que tendríamos que hacer un análisis de lo que es la oposición en sí, ¿verdad? Yo creo que oposición no existe en este momento. No hay oposición. ¿Verdad? No hay oposición porque, primero que la oposición, cuando se presentó y cuando fracasó, no hizo su autocrítica. Prácticamente se empezó a atomizar, a disgregar, a desdibujar como oposición, y hay opositores dentro del Parlamento, ¿verdad? No podemos hablar de una oposición organizada, de una oposición acordada, sino que recientemente, a raíz de lo de Katia, recién empezamos a juntarnos, empezamos a ver un poquito, a analizar los temas, pero antes había mucho individualismo, ¿verdad? Mucha atomización, estaba disgregada. Ahora,
te pregunto, en esta crisis de la oposición, ¿vos le atribuís una responsabilidad mayor al Partido Liberal, al PLRA? Como partido más grande, digamos. Bueno, yo creo que nosotros no podemos estar siempre buscando chivos expiatorios. Todos somos responsables por acción o por omisión, ¿verdad? Los ciudadanos que permitimos que esto suceda, que no fuimos lo suficientemente exigentes y rigurosos en nuestra elección desde el punto de vista de los candidatos de la oposición, evidentemente no conformaron. Apareció dividido y lamentablemente se dio la circunstancia de que salió ganando la minoría de la minoría, ¿verdad? Porque el Partido Colorado tuvo un 43% y Honor Colorado la minoría otra vez dentro de ese grupo. O sea, la oposición tenía la brillante oportunidad de que si presentaba un proyecto común, una plataforma acordada, podía haber tenido otro resultado. Pero no se dio, ¿verdad? No se trabajó eso, se improvisó. Y ese fue el resultado, pero todos somos responsables de eso, ciudadanos y políticos. Te pregunto una cosa, me da la impresión de repente que a la oposición le falta agenda. Por ejemplo, por pedido de Patria Querida, se hizo la ley esta abierta, de cada uno puede elegir el candidato, que terminó beneficiando al Partido Colorado. Algunas voces anunciamos que te iba a beneficiar al Partido Colorado y en segundo lugar al Partido Liberal. Pero se impuso un criterio, que hoy Patria Querida, Orlando Pender abandonó el Partido Patria Querida y solamente queda la diputada Rocío Vallejo. ¿No te parece que a la oposición le está faltando visión? Bueno, por eso yo digo que no podemos hablar en este momento de una oposición porque no hay un proyecto común, ¿verdad? Por lo tanto no hay agenda. Estamos un poco siempre de manera contestataria, reactiva a lo que plantea el oficialismo. Y desde luego, yo no me preocupo mucho de eso en este momento porque es un ejercicio necesario. Yo lo que creo que hay dos polos, ¿verdad? Un polo en este momento hegemónico y por el otro lado un polo de una multitud de grupos organizados que todavía no han hecho un consenso ni una discusión suficientemente democrática como para tener un proyecto común frente a este grupo hegemónico. Por lo tanto, hay un predominio evidente del grupo hegemónico, eso es natural. Pero en esa multiplicidad de organizaciones, de grupos, de sociedad civil organizada, bueno, se están dando en este momento diálogos, discusiones y en algún momento va a surgir ese proyecto común. Lo que creo es que no hay que apresurarse a buscar candidaturas, ¿verdad? Porque estamos poniendo la carreta por delante de los bueyes. Primero, tiene que haber un consenso, tiene que haber una plataforma, tiene que haber una discusión, tiene que haber una autocrítica de las cosas que se hicieron mal. Perdón, tiene que haber una autocrítica. Tiene que haber una autocrítica. No hubo autocrítica. ¿Qué hizo mal la oposición? Bueno, muchas cosas hizo mal la oposición. Un ejemplo, dame. Y bueno, primero no se dialogó suficientemente entre los grupos que dentro de la misma concertación, ¿verdad? Había mucha soberbia, mucha arrogancia. Por parte de los liberales. Para hablar del parte del candidato liberal. O sí que fue muy soberbio. Fue muy hegemónico, no se distinguía, ¿verdad? El candidato del partido Colorado del Partido Liberal, ¿verdad? Eran dos soberbios. En términos de estilo político. En términos de estilo político, un estilo tradicional de hacer política, es el mismo modelo, ¿verdad? Yo lo que veo como ciudadano dentro del Parlamento en estos pocos meses que me toca vivir, es primero que hay mucha legislación, hay hiperlegislación de baja calidad, ¿verdad? Una producción innecesaria. No se debaten los temas importantes. Itaipú es un tema importante que nunca se discutió, ¿verdad? Nunca se planteó de manera programada, agendada, de tal forma que la oposición pueda ser escuchada en su opinión, ¿verdad? Y eso hace que el debate sea pobre. Políticas de Estado no existen en este país. No existe en salud, no existe en educación, no existe en seguridad, ¿verdad? Servicios básicos que no funcionan. Entonces, no se discuten esos grandes temas que son fundamentales y pasamos legislando con leyes que son de muy mala calidad, ¿verdad? En general. Entonces, yo digo, irme al Parlamento simplemente para tener una ley de bajo brazo y justificar no tiene sentido, porque la mayoría de las leyes que yo conozco en salud
no son aplicables. Ahora, la fórmula al Partido Colorado le resultó. Dentro de poco vamos a ver que los 7 colorados que hoy en día están medio díscolos, la senadora Samaniego, Petengil, etcétera, etcétera, van a terminar quebrando, digamos, la unidad granítica del Partido Colorado, y el Partido Colorado, yo creo, un sector del Partido Colorado va a jugar el rol que siempre ha jugado, la ecuación de que un sector del Partido Colorado es gobierno, el otro opositor, se unen para las elecciones, después ganan, el primer año hay tolerancia y después empiezan, digamos, a nosotros nos beneficia que algunos sean oficialistas y que el resto sea opositor, o nos beneficia más una oposición coherentemente opositora, sin que se pretenda incendiar el país. Digo, una oposición en serio, una oposición firme, una oposición que no proyecte la imagen de que están siendo comprados, cooptados por el gobierno, como muchos creen, ¿verdad? Y se da. Y se da también, bueno, bueno, no, desde luego, yo creo que la oposición tiene que ser una oposición seria, por eso hablo de un proyecto, ¿verdad? La oposición tiene que tener una plataforma, un programa, y la gente que pueda sustituir a la gobernanza del partido hegemónico del Partido Colorado. Si no, no tiene sentido. Eso de llegar y después vemos, no tiene sentido, ¿verdad? Primero tenemos que ver cómo llegar y saber qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son los planteos que tenemos que tener. Y en la oposición existen planteos, no se debaten ni se discuten. Ahora, nuestro rol en este momento es de controlar, ¿verdad? No estamos en el momento de conquistar el poder, tenemos que prepararnos para conquistar el poder. Ahora no estamos preparados, ¿verdad? No hay ese programa, no hay ese proyecto, tenemos que hacerlo. ¿Estamos en condiciones de hacerlo? Hay mucha gente que está en condiciones. Yo ahora tomé la opción de no preocuparme tanto de las leyes, sino de escuchar en las audiencias públicas que se hacen ahí dentro del recinto parlamentario de la sociedad civil organizada. Y uno se encuentra con la sorpresa que la gente sabe muy bien lo que quieren. Los que están ausentes son los parlamentarios en esas audiencias públicas. No van más de 10, ¿verdad? Entonces, tenemos que escuchar a la gente. Tenemos que saber cuáles son las exigencias en este momento de la sociedad civil. Y hay sintonías totalmente distintas. Es decir, no hay sintonía. Ahora, te pregunto también, ¿no te parece que también varias cuestiones debilitan el posicionamiento de la oposición? Muchas veces un personalismo excesivo de algunos dirigentes opositores, otras veces el debilitamiento intrínseco del partido más grande que es el Partido Liberal, que también, dicho sea de paso, hay algo que a mí me sorprende. Hay una constante en la historia política paraguaya de que hay de que se fundan los partidos. El único partido que se consolida en musculatura y estructura, que no tiene una ideología fija hoy en día firme, es el Partido Colorado. El Partido Federalista está casi perimido, caducado, muerto. La Democracia Cristiana, el Encuentro Nacional, Patria Querida, el Partido Liberal Radical Auténtico, Hagamos desapareció. O sea, ¿qué pasa? Todo lo opositor termina fumándose el mapa. Sin embargo, vemos ahí firme, musculado a un Partido Colorado. Claro que está siempre vinculado al poder, pero más allá de eso, daría la impresión que tienen más oficio o profesionalismo en el ejercicio del poder que la oposición. Absolutamente. Tienen mucho más vocación de poder porque manejan los códigos culturales de nuestro país. Son los que realmente han manejado. Acá no hemos tenido una tradición democrática. Eso no es así. Tuvimos durante más de 100 años en manos de 5 presidentes. Desde la fundación de los partidos políticos tradicionales, solamente 5 años fueron de los partidos no tradicionales, ¿verdad? O sea, no existe una alternancia, no se ha movido en función a una alternativa la oposición política, sino que son el modelo liberal ya en este momento no se diferencia del modelo colorado, ¿verdad? Entonces, hay que construir esa alternativa, porque hay mucha gente dentro del Partido Colorado. Pero acabas de decir algo que me quiero profundizar contigo. El modelo liberal no se diferencia del modelo colorado, dijiste. Aceptamos, yo te acepto, yo soy liberal, acepto eso. Ahora bien, pero tampoco los otros partidos que se crearon colaterales al margen del Partido Liberal
cayeron en los mismos vicios. Exacto. El otro día, por ejemplo, Orlando Pérez, que yo creo que no lo hizo por una cuestión como algunos creen que se vendió ni nada por el estilo, creo que lo hizo por otras circunstancias, pero Orlando Pérez abandonó su banca. Pero también pasó con Kemper, o sea, se volvió al Partido Colorado. O sea, yo no estoy cuestionando que la gente pueda cambiar, pero lo que te quiero decir es, hemos visto vicios en el Encuentro Nacional, hemos visto vicios en Patria Querida, hemos visto vicios en todos los partidos de la oposición, en la izquierda radical también los vicios, hasta de denuncia de compra de votos, de liderazgos arbitrarios, etcétera, etcétera. O sea, ¿es solamente un problema de los liberales que están fracasando o también la oposición en su conjunto nos ayorna? Absolutamente. La imagen en espejo se dice. Todos los partidos han repetido lo mismo, el mismo modelo, las mismas prácticas, los mismos vicios, ¿verdad? No se han diferenciado, por eso se ha fracasado. Y tenemos que asumir como autocrítica eso, ¿verdad? También tenemos que asumir como autocrítica a los ciudadanos, ¿verdad? Que tenemos también un componente individualista, autoritario, prepotente, y aceptamos ese tipo de liderazgo. Nos identificamos con ese tipo de liderazgo, porque no tenemos el ejercicio del debate político, por eso que no tenemos musculatura democrática, ¿verdad? No sabemos intercambiar opiniones, personalizamos todo, ¿verdad? Entonces, cuesta mucho porque es una construcción cultural distinta a la que tenemos que hacer, ¿verdad? En un momento en donde en lo regional y en lo mundial hay un gran auge de los populismos, ¿verdad? Justamente en contra de los procesos democráticos republicanos. Sos muy gramsciano en el sentido, le das sobrevalorás la importancia de lo cultural, del punto de vista de la cultura política como elemento innovador del accionar político. Si no cambiamos nuestra cultura política, vamos a seguir actuando de la misma manera. Pero claro, además tenemos los indicadores de democracia de The Economist, ¿verdad? Donde la cultura política es una de las categorías importantes para decir si un país tiene una democracia plena, tiene una democracia imperfecta, tiene un sistema híbrido. ¿Nuestra cultura política como es híbrido? ¿Nuestra cultura política qué tipo de democracia define? Bueno, la democracia es justamente la cultura política, la participación política, el funcionamiento del gobierno, el proceso electoral. Pero según vos, nuestra cultura política vigente, que vos la ves en el Parlamento todos los días y la ves, ¿cómo calificaría la democracia paraguaya? ¿De baja intensidad? ¿Una democracia que el embú? ¿Una democracia excelsa? ¿Cómo? Absolutamente híbrida y caminando hacia un precipicio autoritario. ¿Verdad? Hacia un precipicio autoritario. Hacia un precipicio autoritario. Y bueno, primero, acá tenemos el caso de Katia, yo le he olvidado, ¿verdad? Una violación flagrante a la Constitución. Totalmente. El desdesafuero, sí. ¿Verdad? La arrogancia con la cual actúan la mayoría dentro... Pero te pregunto, eso parece que es... Hay veces que no hay... ¿Te parece que está todo en sintonía con el Poder Ejecutivo o es solamente hay una suerte de paralelismo entre lo que puede pensar el Ejecutivo, quizás no tenga la fuerza para imponerse, o es solamente esa bancada de senadores que está actuando con cierta furia, digamos, con cierta rabia? No. Yo creo que es el modelo que está vigente, con la complacencia de los satélites, ¿verdad? Con la complacencia de muchos satélites que se han identificado nuevamente con el Partido Colorado. Varios legisladores han pasado nuevamente al Partido Colorado, ¿verdad? Y a ese grupo en especial. Entonces, hay una deriva autoritaria en este momento. Nosotros que conocimos el estronismo, porque padecimos el estronismo, tenemos los signos y síntomas que nos anuncian de que vamos hacia un precipicio autoritario, por el papel hegemónico, ¿verdad? El poder concentrado que está teniendo en este momento y con rasgos de totalitarismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno al final no sabe quién es el que gobierna, si gobierna el que está en Burubicharoga o gobierna el que está en otra calle, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se da el totalitarismo de acuerdo a lo que siempre define Arendt? Y el totalitarismo se da cuando justamente desaparece el Estado como un gobierno vigente donde está concentrado el poder y aparecen los grupos paralelos, las estructuras paralelas que van manejando el poder.
Entonces, por eso hablo de rasgos totalitarios, ¿verdad? Porque hay grupos o estructuras paralelas que son las que están manejando, que no solamente son políticas. Ahí tenemos la narcopolítica, tenemos una serie de actores que están en este momento incorporándose a este proceso y que nos van justamente derivando hacia ese precipicio autoritario. Una última pregunta de tipo histórica, una reflexión histórica, no tengo mucho tiempo. Provenís de una familia, una tradición, el federalismo, que de alguna manera entra a la arena política para negar la vigencia del Estado liberal y del liberalismo. Ya después del 36, además de 90 años, digamos, 80 y algo de años, aquella revolución del 17 de febrero, ¿vos pensás que ha caducado el rol de liderazgo del liberalismo o pensás que todavía puede el liberalismo ejercer un liderazgo en el conjunto de la oposición? Bueno, si tiene estas mismas prácticas vigentes, no. Están en pleno proceso de confrontación, de atomización y de desaparición. Porque si es que no resuelven, yo creo que es un problema de práctica política, si no resuelven y no empiezan a hacer una gimnasia distinta, para mí los partidos políticos en general, como están, así como están, no tienen mucho futuro. Porque imitan el mismo modelo al cual supuestamente se oponen, ¿verdad? Entonces, autocrítica. Crítica reflexiva y pensamiento transformador. Eso es lo que necesitamos. Bueno, estuvimos con el doctor Ignacio Inamay, accidentalmente convertido en senador de la República. Yo lamenté mucho lo de Katia, por la arbitrariedad en sí mismo y porque Katia es mi amiga. Pero también quiero decir algo. Creo que tu presencia va a enriquecer el debate parlamentario de una manera significativa. Te agradezco mucho tu presencia, Ignacio. Muchas gracias. Y te vamos a tener más adelante para seguir profundizando esa relación entre cambiar la cultura política para transformarla en una acción diferente, en un compromiso político diferente. Te agradezco, corazón, que hayas estado acá. Muchas gracias a ti. Enseguida con Manuel Ría vamos a hablar del Estado de Derecho. A ver si estamos bien en eso. Bueno, seguimos en el programa. Estamos ahora con un joven que yo lo considero brillante, no, como le dije, no porque sea hijo de mi amigo, ¿verdad? Sino porque he hablado con él varias veces y siempre es muy solvente en todas sus respuestas. Doctor Manuel Riera Domínguez, hijo de mi querido amigo Manuel. ¿Cómo estás? Bien, Carlos. Al contrario, el agradecido soy yo por los conceptos, por la invitación. Pero los conceptos son porque tenés mérito, no, si no, no lo haría. Gracias. Bueno, decime una cosa, ¿cómo se explica el Estado de Derecho en Paraguay tiene distorsiones? Y daría muchas veces la impresión, uno ve, como me estaba diciendo recién Ignacio Iramay, bueno, acá te la vuelan, la volaron. Entonces, ahí cuando le vuelan a Katia, más allá del hecho en sí figurativo, o sea, de volarla, uno nota que hay una suerte de distancia entre lo que establece el reglamento del Parlamento, la Constitución de la República del Paraguay, la ley electoral, todo el principio republicano y la realidad, el modus operandi. Parece que hay una distancia en los términos en los que convive la sociedad paraguaya y la sociedad política y la norma. ¿Qué pasa? Es que el poder político no acompaña, es una cuestión sociocultural de nosotros los paraguayos. ¿Por qué somos así? La distancia existe. Si nosotros vemos que lo que se hizo no está justificado, estamos más cerca de una interpretación de la norma. Si creemos que está justificado, estamos más cerca de la realpolitik, como ocurre hoy o ocurrió en el caso de Katia. Pero no es un fenómeno paraguayo, no es un fenómeno, digamos, propio coyuntural en este momento de un gobierno que prácticamente no tiene oposición. O sea, la realidad asume, presume, de hecho, garantiza a través de mecanismos normativos el incumplimiento de las propias normas. O sea, nosotros que somos producto de una constitución casi de consenso, te diré, venimos en lo que decía Dani Mendonga, en un partido colorado que pudiendo usar sus mayorías no la usó en el 92 mientras se discutían estos asuntos. O sea, se oían tus opiniones como constituyente, se oían las opiniones de otros actores, se consensuaba, se debatía, se escribía y salió lo que tenemos hoy.
Pero decidir la realidad del Estado de Derecho sobre la base de que las cosas no se cumplen desoye la historia. La historia muestra miles de casos donde esto está y los países se rehacen y se deshacen sobre el arreglo de esas falencias, ¿verdad? Nuestro trabajo está en arreglar. Ahora, pero eso de acato pero no cumplo, digamos que se decía ya en la época de la colonia, acato pero no cumplo, esa parece que es la realidad paraguaya. Una ley está vigente pero no tiene validez. Esto, te repito, responde a las relaciones de poder, que hay veces que se concentra el poder, entonces el que concentra el poder dice acato pero no cumplo, o es un problema sociocultural que está arraigado también en los sectores populares. Es una falta de cultura legalista del paraguayo. Yo te diría las dos cosas porque a mí no me gusta reducir, Carlos, las realidades a uno o dos factores, sino a múltiples. Nosotros siempre solemos decir con papá que yo por lo menos soy parte de una generación que más o menos nace en libertad, en el sentido de que lo que yo sé de Stroessner es lo que ustedes me cuentan. O sea, yo sé lo de las cachiporras, ustedes ligados en los cachiporrazos. O sea, es mucho más difícil para la gente de mi edad aprender la noción de a dónde nos lleva el incumplimiento o el forcejeo autoritario en contra de las normas establecidas. Pero quieras o no, lo que hoy estamos padeciendo, o sea, una suerte de congreso que lleva todo por delante, es producto de justamente los excesos de su ejecutivo en la constitución anterior. Nosotros quisimos darle al legislativo todo lo que antes tenía el gobierno anterior. La doctrina considera, en términos jurídicos e inclusive constitucionales, que el Congreso hoy no es otra cosa que el producto de una convención constituyente que legislaba, constituía el poder actual con un Stroessner en la fila de atrás. O sea, entonces, yo siempre he tipificado el modelo constitucional paraguayo como un presidencialismo atenuado o un presidencialismo parlamentarizado. La pregunta es la siguiente: para achicar la distancia, siempre va a haber una tensión entre la norma y el hecho en sí. La pregunta: ¿hay que modificar la Constitución de 1992? En absoluto, yo no tocaría. No tocaría en absoluto porque hoy la Constitución prevé no solamente al interior de las normas, dentro de los poderes constituidos, mecanismos de, digamos, si se quiere, de control y contrapeso, que es, digamos, una teoría que viene del constitucionalismo norteamericano, sino que vos tenés hoy una prensa libre que está prácticamente mirando el Congreso como una pecera alrededor de todos los vidrios. Tenés un presidente que está siendo controlado desde que se despierta hasta que duerme, en sus viajes fuera del país. O sea, tenés una presencia casi ubicua de la opinión pública a través de cualquier red social. Entonces, los mecanismos, en el caso, por ejemplo, de los fueros que mencionabas con el doctor Iramain, generaban un desafuero y un reafuero justamente por presión cívica. O sea, los propios mecanismos políticos dieron vuelta la decisión parlamentaria sin necesidad de que yo me tenga que pedirle algo a un juez. Entonces, te repito, para achicar la distancia entre la norma y el hecho, no es un problema de ingeniería legislativa. En absoluto. ¿De qué depende? Es nuestro. ¿Es nuestra mentalidad? A mí me gusta recordar un artículo que publicó el doctor Mendonca, pero padre, Juan Carlos Mendonca, padre, que hablaba de la crisis del deber, donde él decía que nuestra generación, los actuales ciudadanos del Paraguay, somos de alguna manera receptivos a una inmensa oferta de derechos y perdimos completamente nuestra posición como compelidos por las obligaciones cívicas en el país. Si lo que yo creo que la democracia me obliga solamente a votar cada 5 años, vos sos una persona que durante los restantes días de esos 5 años no haces nada por el país. Entonces, en nuestro actuar cívico hay una cuota de obligación que nos impone venir al programa, dar unas ideas, enfrentarse a esta, perder un pleito por dar esas ideas, o sea, tiene que haber una cuota, me imagino yo, de compenetración con estos temas e involucrarse. El involucramiento se ve en Paraguay como apático, ¿verdad? En definitiva. O sea, a ver, los griegos en la Agora le llamaban idiotas a los que no participaban en la política. O sea, los que no participan y no ejercen su ciudadanía serían de alguna manera cómplices, estarían implicados en el orden existente. El silencio que nosotros generamos en todos los sectores de la sociedad concede. Eso es así.
hasta el voto en blanco, hasta el voto nulo, lo que quieras. Todo concede resultados en pro de un sentido u otro. Todo lo que supone callarse, todo lo que supone no ir a una licitación a plantear las protestas, todo lo que supone hacer esa microcorrupción en mi caso, en mi beneficio, en mi calle, esa basura que tiro, ese semáforo rojo que en paso, todo eso supone, quieras o no, un paso en pro del incumplimiento de las normas en cualquier nivel. A la larga, si nosotros queremos luchar por el derecho, no hay otra cosa que darle un valor como país o como ciudadano, como queramos, e ir detrás, ¿verdad? Para la consolidación de esa conciencia jurídica del pueblo paraguayo, ¿qué es más dañino? ¿Que transgreda el que está en el poder o que transgreda el pueblo, el Juan Pueblo, la normativa? El que está en el poder, en mi opinión, porque tiene una obligación doble, no solamente como quien la ejerce, sino como quien con su ejercicio destruye o frustra el porvenir de los demás. El caso de Hernán Rivas, por ejemplo, para mí es una cosa que me toca muy de cerca. Yo como abogado te lo digo, viendo que una persona que ha hecho prácticamente un tráfico de influencias cantado, tiene un título fabricado, llega a los estados en los que está sin un mínimo de esfuerzo, no es un problema personal que yo tenga con él, sino que es un insulto al esfuerzo genuino de quien sí hizo los 6 años, sí hizo la carrera, sí estudió, sí trasnochó, sí rindió, sí se esforzó y consiguió su titulación. Hernán Rivas nos afecta no porque sea él el malo, sino porque escupe en él. O sea, se frustra el esfuerzo genuino de la gente. Y el ejemplo de Hernán Rivas hace eso. Viola las esperanzas, revienta las expectativas, castiga el valor real que nos interesa, que es el esfuerzo genuino de quien trabaja. La honestidad deja de ser rentable por cosas como esta, porque en definitiva hay que ser amigo de Hernán Rivas para ser un buen abogado, ¿verdad? No hace falta tener simplemente los estudios. Entonces, yo creo que ese es el ejemplo que más nos cala, ¿verdad? O sea, hay que tener poder político sin necesidad de tener currículo. O sea, digamos que el derecho o las categorizaciones sociales en el Paraguay estarán siempre determinadas por el poder y no por el derecho, si seguimos así. Nosotros tendríamos que tratar de que las cosas, si bien se pueden disociar, puedan congeniarse. A mí no me gusta estudiar el derecho como algo ajeno o aséptico a la política. Los distingo, pero sí o sí los conecto, porque si no estaría yo disociando una realidad que no existe. O sea, cuando yo tomo posiciones jurídicas, tengo en el fondo razones políticas, razones morales, razones ideológicas. Yo puedo perfectamente discutir contigo desde una posición definida o cambiarla si es que tus razones me convencen, ¿verdad? Entonces lo que yo veo acá es... ¿Sos partidario de la teoría pura del derecho de Kelsen? La teoría pura del derecho de Kelsen distingue, pero la pureza pasa por la metodología de su estudio, no por la omisión o por la anulación de la moral. Simplemente forma parte de otro sistema. Yo creo que nosotros podemos positivizar esa idea de Kelsen que está traducida en nuestra Constitución, poco si no, como dicen hoy los profesores actuales, si todo el rato estamos interpretando las cosas, a la larga la aplicación de la Constitución se vuelve en un seminario permanente, en un congreso interminable, ¿verdad? O sea, ¿te parece? Porque la judicialización de la política supone en el Paraguay, la judicialización de la política, esta fábrica de interpretaciones. Eso es perjudicial. Correcto. ¿Por qué te digo? Porque una pésima ley puede ser cambiada con una nueva ley. La derogo en el acto. Un pésimo decreto puede ser cambiado con un nuevo decreto. Una pésima sentencia es pésima para siempre. Y además yo puedo cambiar el legislador y puedo cambiar el presidente, pero al juez no lo elijo. Entonces yo cada 5 años puedo revisar no solamente los futuros productores de leyes y decretos, en el caso de los jueces eso no ocurre. Y su error es error para siempre, porque pasa con cosas juzgadas con perpetuidad. Entonces yo no quiero un gobierno de jueces, personalmente. Si me haces elegir, yo no puedo, sobre pretexto de las falencias del Congreso, proponer una corporativización del Poder Judicial, en absoluto, porque no hay control popular. Entonces yo prefiero que los errores estén aquí, mucho más controlables desde el punto de vista electoral y sobre todo corregibles por el sistema de derogaciones que nosotros tenemos en ambos poderes. Ahora, te escuché en varias ocasiones cuando ejercía la presidencia del Colegio de Abogados, críticas ácidas y amargas y duras contra la Corte Suprema de Justicia y el conjunto del Poder Judicial.
¿Qué está fallando en el Poder Judicial? El sistema de selección de jueces, esta idea del Consejo de la Magistratura, que es una terna, envía al Senado, el Senado después le envía al Presidente de la República, el jurado de enjuiciamiento. ¿Qué falla para que el Poder Judicial sea el poder del Estado, desde mi punto de vista, más rezagado en lo que hace a adecuarse a las normas del Estado de Derecho? He leído esta interpretación tuya también. Nosotros tenemos, en la época del colegio por lo menos, tratábamos de ser la caja de resonancia de los abogados. O sea, en definitiva pasaba eso. O sea, hoy un abogado está mucho más atento en el resultado de su expediente de lo que pueda pasar en el Congreso. Es mucho más importante cobrar un cheque en la Contraloría, ahí en Contraloría de los tribunales, que estar viendo si hay un problema gramsciano o kelseniano en la concepción que nosotros tengamos del Estado de Derecho. El colegio, en ese sentido, traía realidades a la Corte, y la Corte es realmente hoy incapaz de solucionar la principal problemática de la abogacía, que es la mora. La mora es resultado en tiempo, no se consigue. El sistema hoy tiene en promedio, hace más de 12 años, según estadísticas, 260.000 causas anuales, de las cuales en promedio, si resuelve alrededor del 40 al 45%. Esto quiere decir que los 260.000 casos de hoy deja 130 para el año siguiente, más los 260, y tenés 390, de los cuales va a traer a discutir 190 y pasarán a los 260. Es interminable. O sea, la justicia que llega tarde no es justicia. No puede llegar a tiempo nunca, porque no tienen capacidad, hombres, recursos humanos imposibles de sostener. 1.200 jueces, Carlos, no pueden sostener ese asunto en un sistema que reconoce de los 365 días, 260 días hábiles, trabajando a 6 horas formales. Por supuesto que hay jueces que se quedan hasta más tarde, etcétera. Pero quieras o no, 1.200 jueces para ese nivel de causa, para la cantidad de problemas que tiene el país, no da abasto, y sin contar que ahora, con el anuncio que se hacía de la posibilidad de cambiar las leyes jubilatorias y a su vez todo el estrés que supuso la pandemia, se habla de una renuncia / jubilación de alrededor del 20 o 25% del Poder Judicial, que supondría, sobre esos números que te dije, elegir los próximos 200 o 250 jueces. O sea, hay que elegir en los próximos, en este año, en el otro, año. En este gobierno. 250 nuevos jueces. Fácilmente. Y si eso es así... Y vos, a tener bien, la representación parlamentaria muestra una tendencia hoy por hoy irreversible a su deterioro. La pregunta es, esa selección de jueces, muchos me cuentan que también la tendencia es al deterioro de la calidad de los jueces. Hoy se encuentran, vos pensás que los 250 que entren a reemplazar a esos 250 que se van a jubilar, ¿serán de mejor calidad moral y de conocimiento del derecho? Porque también me cuentan que muchos jueces verdaderamente ignoran el derecho. Yo coincido con la depreciación, porque está hoy sustentada en datos. Cuando nosotros hicimos el estudio con el doctor Telechea en la ley sobre el problema de la ley Marcos, aquella que autorizó la creación de universidades, sacando la vinculancia a la opinión del Consejo de las Universidades, nosotros saltamos de más o menos 10 universidades a tener 60 en un periodo corto de 10 años, sin considerar que la UNA existe del siglo XIX y estuvo un siglo solamente ella, más la católica que entró en el 60. En el final de los 90 entran algunas de las privadas, pero a comienzos de los 2000 hay una explosión de universidades, tanto así que cuando yo egreso en el 2005, yo era un abogado 12.000 en la matrícula o 13.000, hoy estamos en 70.000. Se produjo más en los últimos 10 años que lo que se produjo en más o menos en un siglo. Y es absurdo, la producción serial de abogados, que son después los jueces, o que son después los fiscales, o los Hernández Rivas, esos son los tipos que van a encargarse de decidir si vos perdés o no tu casa, si perdés o no tu hijo, si te vas o no preso, si te desalojan o no te alojan, o te devuelven o no tu alquiler. Por eso es que Hernández Rivas es algo que hay que agarrar, no lo miren en abstracto. O sea, es la posibilidad que ese tipo elija al juez que te juzgue, deje el juez que prevarique en tu caso. Ese es el tipo que va a decidir que te afanen el expediente. Por eso es que es importante ver cómo me afectaría a mí, en mi realidad, ese tipo de selecciones. Y por eso es que hay que combatir, ¿verdad? Pero te veo un poco escéptico con las posibilidades de que mejore el Poder Judicial en un plazo inmediato. No va a ser posible, porque la realidad
que nosotros manejábamos en el colegio, unida alrededor de más o menos 25 gremios del país, corrobora lo que te digo. O sea, estadísticamente la Corte Pública no tiene la gente para tantos conflictos, no los puede resolver. Segundo, los grandes problemas que son los que nos dan la percepción son los problemas de el narcotráfico, de la corrupción, de la tortura, del González Daer, esos son los grandes temas. Pero en el día a día, yo te hablo de gente que tiene problemas para cobrar un pagaré. Te hablo de gente que tiene problemas para sacar una prisión privativa de libertad al tipo que pegó mi mujer o que tocó mi hija en el colegio. O sea, estamos hablando de cosas ordinarias, comunes y corrientes, cotidianas, que no se pueden resolver a tiempo. Muy poco tiempo, respóndeme. Echa la ley, echa la trampa. ¿Será que las leyes mal hechas también establecen incentivos perversos en la conducta de jueces, abogados, por sobre todas las cosas? ¿O las leyes están todas bien hechas? No. Los códigos tienen una coherencia intrínseca. Están bien redactadas las leyes. Partir de ese dato supone entronizar la norma y desoír problemas de lenguaje, problemas de interpretación, problemas valorativos, puntos de vista y todas las ideas que subyacen detrás. Los abogados no estamos siendo formados en teoría del derecho, los abogados no estamos formados en teoría política, no estamos formados en lo que antes era la educación cívica, no estamos formados... Educación cívica y ética. Así, señor. Entonces, con esas herramientas hoy ausentes en nuestra formación, nosotros salimos a la calle de esas 60 universidades que nos enseñan los sábados en los garajes de alguna ciudad y después terminamos siendo los jueces o los abogados con todas estas limitaciones. O sea, es difícil realmente sostener un cambio a corto plazo. ¿Solamente la política es la que prostituye el poder judicial o también son otros poderes fácticos, económicos, mafia? Rápido, porque me dice que tenemos que cerrar. Yo no te diría eso, Carlos. O sea, nosotros siempre nos preguntamos, que es lo que te decía al comienzo con papá, ¿por qué Moisés tardó 40 años en cruzar el desierto cuando si vos pones hoy Google Earth te das cuenta que en 3 meses por el canal de Suez llegas a la tierra prometida? Lo que nosotros creemos es que a la larga Moisés tenía que matar en el desierto toda una generación que vivió en esclavitud para que llegue a la tierra prometida una generación nacida en libertad. Nosotros hoy estamos gobernados por una generación que viene de 35 años de corrupción, de influencias, de amiguismos, de parentelas, de clientelismos, y hay una nueva generación de jueces, de abogados, de políticos que necesitamos que lleguen. Ya nacidos en una época en que eso está cambiando. Mirada a la democracia hoy como una realidad actual es problemática, pero mirada como proceso, la cuestión cambia, ¿verdad? Bueno, entonces no miremos los sucesos, miremos el proceso. Estuvimos con Manuel Riera Domínguez, se habrán dado cuenta que es un chico inteligente. Como diría mi amigo Humberto Rubín, una noche más. Mandau, cuando quieras, donde quieras. Garel Estructuras, losa rap y prefabricados de hormigón pretensado. Urba Inmobiliaria, pon los pies sobre tu tierra. Memorial, cuando te olvides, acordate. Memorial. TLPSA, Terminales y Logística Portuaria. Shell, Desarrollo Mundial para la Eficiencia de tu Motor. Banco Familiar, el banco para vos. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Puerto Fénix, solución integral en servicio portuario. Asismed, toda la vida. Avon, calidad que une generaciones. Satifem Grip, el antigripal más elegido del país. Satifem es de éticos. Presentaron Mirando Lejos.